buenas noches. La sesión de hoy, la sesión general, va a estar a cargo de Fer González y de Lisette Bejar. Y pues bueno, el día de hoy de tutor tienen a la doctora Betty Muñoz, que pues es experta, ¿no?, en el área de córnea. Entonces, pues, adelante, chicos. Perfecto, pues buenas noches a todos. El día de hoy vamos a presentar, Lisette y yo, la actualización en tratamiento de queratitis neurotrófica. Y nuestra tutora, como ya mencionó el doctor Antonio, es la doctora Betty Muñoz. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a comenzar con un recordatorio de la anatomía básica del epitelio corneal para conocer un poco sobre esta enfermedad en sus bases y por lo tanto saber cuáles son los objetivos del tratamiento. Entonces, tenemos que el epitelio corneal se divide en 3 capas. Si bien recordamos, es una capa superficial que son células epiteliales como 4 o 5 capas. Después tenemos las células aladas y después tenemos la membrana basal o las células cuboideas, que son las que tienen mayor actividad mitótica. La capa más externa de la córnea pues es el epitelio corneal. Las funciones que tiene pues son de barrera física y sensitiva. La barrera sensitiva es importante porque nos da información en la córnea sobre si existe un potencial riesgo de cuerpo extraño, de perforación o de lesión a la superficie ocular, o si existe algo frente a nosotros. Esta inervación está dada por una rama del nervio craneal número 5, que es el trigémino, en su primera división, que es la oftálmica. Y bueno, también la barrera física es una función muy importante. La capa más superficial, como podemos ver en la imagen, de células más aplanadas, están más unidas y tienen desmosomas y tight junctions, que no permiten el paso del agua, y a medida que va haciéndose más basal, el epitelio corneal va teniendo gap junctions y desmosomas que permiten el paso del agua. Las células del epitelio corneal están bien diferenciadas. Esto lo podemos saber gracias a un marcador que tienen todas las células bien diferenciadas de los epitelios, que es la queratina 312. A diferencia de las células epiteliales limbares o de las células madre que están en las empalizadas de Vogt en el limbo corneal, que expresan otro tipo de queratina y que son células menos diferenciadas, que son las que finalmente van a dar la reepitelización o la regeneración en el epitelio corneal. Es importante la inervación, conocer que entra a través del limbo, por alrededor de 125 perforaciones, llega a la parte central y en la parte del ápex de la córnea hace como una especie de remolino. La capa más superficial de estos pequeños nervios viaja por encima de la membrana de Baumann, que es la estructura basal del epitelio corneal, y posteriormente hay otra capa que inerva a la porción estromal de la córnea. La que sigue. Entonces, en cuanto a la regeneración del epitelio corneal, un breve recordatorio de la teoría de Toft et al., que es la teoría de X, Y, Z. Esta teoría tiene su inicio pues en que observaron cómo se acumulaban pequeños montoncitos de células en los sitios que estaban con lesiones, y descubrieron que inicialmente cuando hay una lesión en el epitelio corneal, se desencadena una serie de señalizaciones a través de la lectina, la fibronectina, las interleucinas, varias citocinas, que dan lugar a que primero la X es la proliferación y migración anterior local. O sea, las células adyacentes a la herida van a ir a intentar cubrir la herida.
La fibronectina va a dar un andamiaje para estas células. Posteriormente tenemos la Y, que es la migración centrípeta de estas células. De las empalizadas de Vogt, de las células madre corneales, limbales, van a migrar como en una especie de lengüetas con quimiotaxis hacia la herida, hacia el efecto epitelial, y van a ir a cubrir ese defecto epitelial. Al cubrirse, pues queda una especie de cúmulo celular que posteriormente tendrá que descamarse, que es la Z, para volver a tener esa estructura normal. Y bueno, se ha encontrado que existen dos muy importantes señalizadores en la regeneración epitelial, que son la sustancia P y el factor de crecimiento parecido a la insulina, que son secretados por las terminaciones nerviosas. La que sigue, por favor. Entonces, la sinergia de estas dos sustancias va a permitir que crezcan las células. De allí, una de las teorías de que cuando no hay membrana de Baumann, no hay regeneración epitelial, porque la inervación viaja por esta membrana. Entonces, pues estas dos sustancias van a mejorar, van a permitir la repitelización. El uso tópico de alguna de ellas mejora bastante el cierre de defectos epiteliales. ¿A qué sigue? Muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer un recordatorio de la queratitis neurotrófica como tal. La queratitis neurotrófica, ¿cuál es la etiología? Pues bueno, es un daño a cualquier nivel del quinto par craneal, ya sea desde el núcleo trigeminal hasta las terminaciones nerviosas de la córnea. ¿Cuáles van a ser las causas más comunes de queratitis neurotrófica? Pues la principal es la queratitis herpética, ¿sí? En segundo lugar están las quemaduras químicas, el uso prolongado de lentes de contacto, cirugías en la córnea, pues ya sea la LASIK, PRK, o cualquier cirugía a nivel corneal, ¿no? Procedimientos ablativos para la neuralgia del trigémino, o sea, cirugías, bueno, más bien neurocirugías, o procedimientos quirúrgicos para la reducción de fracturas mandibulares, ¿sí? ¿Por qué? Pues obviamente por el trayecto que sigue el trigémino. Causas menos frecuentes, los schwannomas, los meningiomas, aneurismas. Estas, ¿por qué? Pues por compresión del nervio. Y enfermedades sistémicas en donde podríamos tener alguna lesión o disminución de la inervación corneal en diabetes, esclerosis múltiple y lepra. Muy bien. La epidemiología, pues realmente es algo muy raro, muy, muy raro, gracias a Dios. 5 de 10,000 pacientes se estima que es lo que afecta, y que el 6% de los casos es por queratitis herpética, o sea, por herpes simple, el 12.8% por herpes zóster y 2.8% los pacientes intervenidos por neuralgia del trigémino, ¿no? Como ya habíamos mencionado. Entonces, ¿cuándo debemos de sospechar esta patología? La debemos de sospechar pues cuando veamos a un paciente, por ejemplo, de este tipo, ¿no? Que tenga las vesículas, que tenga costras, que aparte tenga Oye, ¿tú edema sabes palpebral. cómo se llama uno de...? Que aparte tenga edema palpebral, pues debemos de sospechar que probablemente este paciente tenga alguna afección en cuanto a la inervación corneal. La fisiopatología, como había mencionado, pues es el daño sensorial, ¿sí? Que conduce cambios marcados a nivel de los neuromoduladores. Estos cambios van a causar un deterioro en la vitalidad de las células del epitelio y el metabolismo de las células epiteliales también, ¿sí? Afectando la mitosis de las células, y cuando hay una afección en la mitosis de las células epiteliales, esto ocasiona una ruptura del epitelio, ¿sí? Aparte, también encontramos una reducción asociada del reflejo lagrimal, ¿sí? O sea, el reflejo lagrimal pues va a estar disminuido. ¿Por qué? Pues porque el paciente no siente la necesidad de producir las lágrimas, ¿no? Con la afección de los nervios sensoriales.
el espesor del epitelio corneal se reduce, las células epiteliales van a tener edema intracelular, con esto pérdida de microvellosidades y producción anormal de la lámina basal, ¿sí? Y toda esta serie de situaciones van a desarrollar defectos epiteliales recurrentes o persistentes que pueden progresar a una ulceración corneal y por último, pues a una perforación de la córnea. Bueno, entonces, el cuadro clínico, ¿cuál va a ser? Pues principalmente va a ser enrojecimiento y visión borrosa. La visión borrosa va a ser causada por los defectos epiteliales, el edema corneal o cicatrización, ¿sí? Tenemos que buscar datos de herpes, como ya habíamos mencionado, las vesículas, las costras, el edema palpebral, ¿sí? Y el sello distintivo va a ser la disminución de la sensibilidad corneal al tocarla con un hisopo o un estesiómetro. Ahorita más adelante vamos a ver cómo son los estesiómetros, ¿no? Y también va a ser muy importante sospechar o buscar cualquier factor de riesgo, como ya habíamos mencionado, queratitis herpética, historia de quemadura química, el uso prolongado de lentes de contacto, cirugía previa a nivel corneal, procedimientos ablativos de la neuralgia del trigémino o reducciones de las fracturas mandibulares, ¿no? Como ya habíamos mencionado. Se clasifica en 3 estadios, según McKee. El estadio 1 es en donde únicamente encontramos QPS, o sea, queratitis punteada superficial, como en la imagen inferior, la que está más a la izquierda, pues es la queratitis punteada. En el estadio 2, en donde ya tenemos un defecto epitelial persistente o recurrente, que dice que generalmente afecta la mitad superior de la córnea. Y en el estadio 3 es en donde ya encontramos una úlcera corneal, en donde hay afección del estroma y que puede o no estar perforada la córnea, ¿sí? El diagnóstico, pues obviamente es la sospecha, siempre sospechando en los pacientes que tengan defectos epiteliales recurrentes o persistentes, ¿sí? Y con algún factor de riesgo previo, ¿no? Infección por herpes, por las que ya vimos, ¿no? Diabéticos también, uso de neurolépticos, pacientes con lentes de contacto y quemaduras. Todo eso es lo que debemos de tener nosotros siempre que sospechemos esta patología. Una cosa muy importante es que cuando se asocia una parálisis del séptimo u octavo par craneal, el séptimo pues es el facial y el octavo es el auditivo, se puede asociar con un neuroma del acústico o la resección quirúrgica del mismo, ¿no? Y cuando está asociado con el tercero, cuarto y sexto par craneal, puede estar asociado a alguna patología del seno cavernoso, ¿sí? Hay 2 tipos de estesiómetros, uno de gas que es sin contacto o el de Cochet-Bonnet, que es el que vemos en la imagen inferior, ¿sí? Con eso vamos a valorar principalmente la sensibilidad corneal. En la lámpara de hendidura, pues las lesiones corneales características que ya mencionamos previamente, QPS, estadio 1, en el estadio 2 los defectos epiteliales y en el estadio 3 ya una ulceración o perforación, ¿no? Cuando vemos atrofia en algún sector del iris, debemos de sospechar pues que es por herpes, ¿no? Las úlceras se recomienda hacerles un cultivo para ver que no sea por bacterias o que posteriormente se sobreinfecte, ¿verdad? Y es muy importante también evaluar la función de la película lagrimal. Ahora, en el fondo de ojo, ¿por qué va a ser muy importante? Porque si encontramos un disco óptico pálido o que esté inflamado, debemos de sospechar en tumores intracraneales, o sea, algo que esté ocasionando un efecto de masa, ¿verdad? Y bueno, el tratamiento, digamos, el tratamiento convencional de la queratitis neurotrófica en pacientes en estadio 1, o sea, que solamente tienen QPS, se suele utilizar lágrimas artificiales sin conservadores. En el estadio 2, en donde ya tenemos un defecto epitelial recurrente o persistente, colgajos conjuntivales, como el que vemos en la imagen superior a la derecha, tarsorrafia parcial, como vemos en la imagen inferior a la izquierda, ¿sí? Y esos son los 2 principales, aparte obviamente de los lentes de contacto, también lágrimas artificiales. Y en el estadio 3, pues los lentes de contacto terapéuticos, trasplantes de membrana amniótica, en las perforaciones corneales ya se puede utilizar cianocrilato, ¿sí? Los colgajos conjuntivales también, y queratoplastía lamelar o penetrante. Pero
ningún tratamiento se ha centrado, ¿sí?, en la rehabilitación o en la mejora de la sensibilidad corneal. Es en donde van a entrar los tratamientos que vamos a hablar más adelante. Aquí tenemos un resumen de lo que nos comentó el doctor Fernando sobre los tratamientos que existen para las diferentes etapas. Básicamente, en resumen, es mejorar cualquier cosa que esté lesionando la superficie ocular, desde los párpados hasta la lubricación, hasta cierre de defectos que existan. Pues en una etapa leve, incluso poner puntos lagrimales de silicón. Se ha visto que las tetraciclinas tópicas como la aminociclina o la oxiciclina son útiles para la regeneración del epitelio. La insulina y la sustancia P son tratamientos tópicos de los que vamos a hablar en un momento. También existen agentes biológicos como el suero autólogo y el plasma, que se preparan pues a partir de la sangre del paciente, de su plasma, se refrigeran y tienen una muy buena respuesta a tratamiento en la mayoría de los casos, afortunadamente. En etapas pues más severas tenemos que ser más agresivos por el riesgo de lisis estromal y de perforación que pueda existir, que pues amenazan a la integridad del órgano. Y para esto tenemos pues trasplantes tectónicos, membrana amniótica, que es lo que ya habíamos hablado, el pegamento, y los colgajos, y otro de los tratamientos que tenemos que se ha utilizado para el cierre de defectos grandes y sobre todo para pacientes que son refractarios a tratamiento de primera línea o convencional, es la reinervación corneal. Muy bien. Vamos a empezar hablando del factor de crecimiento neural, ¿sí? Primero vamos a entender un poquito de dónde viene y qué es, ¿no? Bueno, las neurotrofinas son proteínas que apoyan a la proliferación, supervivencia y diferenciación neuronal en el sistema nervioso central y periférico. Estas van a ser reguladoras de la plasticidad neuronal. Y la plasticidad neuronal, pues es la capacidad que va a tener el cerebro o las neuronas, ¿sí?, para recuperarse, reestructurarse y adaptarse a nuevas situaciones. ¿Ok? En estudios recientes se ha demostrado que la administración tópica de este factor de crecimiento neural, o sus siglas en inglés NGF, en el ojo y por otro lado también en la nariz, es eficaz. ¿Ok? Se han estudiado sus efectos en enfermedades como queratitis neurotrófica, glaucoma, retinosis pigmentaria y ojo seco. En este trabajo únicamente vamos a hablar de la queratitis neurotrófica, ¿sí? Bueno, ¿cómo funciona o de dónde sale, ¿sí?, los factores de crecimiento neural? Pues bueno, estos se van a encontrar en tejidos como precursores de factores de crecimiento nervioso que van a sufrir una reacción intracelular para generar un factor de crecimiento neural maduro, ¿sí? Una vez que ya es maduro, se libera el espeso extracelular y se va a unir a un receptor de tirosinquinasa, ¿sí? Que como vamos a ver más adelante, en el ojo tenemos muchos receptores de tirosinquinasa y del receptor de la neurotrofina P57, ¿sí? Esta va al unirse con este receptor, pues van a activar varias vías de señalización que van a favorecer el crecimiento neural, ¿sí? Además de que se ha demostrado sus acciones neuroprotectoras y neurogeneradoras, se ha demostrado que también es un potente factor antiinflamatorio, ¿sí? Entonces, a nivel ocular, este factor de crecimiento neural maduro, ya evidentemente, se va a unir a los receptores de tirosinquinasa y al P57, expresados tanto en el segmento anterior del ojo, incluyendo el iris, cuerpo ciliar cristalino, córnea y conjuntiva, pero que también su acción tiene acción más bien a nivel del sistema visual, que va a ser la retina, nervio óptico y cerebro, ¿sí?
Aún no se comprueba muy bien cómo se va hacia el polo posterior, ¿sí? Se dice que es por varias vías, pero aún no se comprueban qué vía es la específica con la cual se va hacia el polo posterior y tiene acción tanto en la retina, nervio óptico y cerebro, ¿sí? Entonces, bueno, en esta imagen podemos ver que las gotitas del factor de crecimiento neural van a tener acción a nivel de la córnea, de la retina, del nervio óptico y probablemente también en neuroprotección a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Pero eso todavía está en estudio, ¿ok? El factor de crecimiento neural va a regular la homeostasis de la superficie ocular, involucrando la salud del epitelio, la proliferación de las células madres del limbo, modulación inmunitaria y producción de lágrimas, ¿sí? En un estudio con conejos se descubrió que el factor de crecimiento neural tópico mejora el crecimiento de los haces nerviosos epiteliales y subbasales al mismo tiempo que promueve la cicatrización de heridas después de la queratectomía fotorrefractiva. En otro estudio con conejos también se demostró una sensibilidad corneal significativamente mejorada en aquellos conejos tratados con factor de crecimiento neural después de un LASIK, ¿sí? Y bueno, ¿cuáles van a ser las propiedades farmacológicas? El factor de crecimiento va a estimular la córnea, la reinervación y curación después de una lesión, induciendo la proliferación y diferenciación de las células epiteliales, manteniendo las células madre epiteliales de la córnea y promoviendo la producción de lágrimas, ¿sí? Los efectos sistémicos de estas gotas son insignificantes, ¿sí? La eliminación se va a producir principalmente por las lágrimas. Si necesitamos un tratamiento con otro tipo de gotas, se debe de esperar 15 minutos al menos después de la aplicación del Cenegermin o del Oxervate, que es el tratamiento, ¿no? Que está aprobado tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, la posología y la administración, después de muchos estudios, se llegó a esta posología que van a ser 20 miligramos por mililitro, 6 veces al día por 8 semanas. Más adelante vamos a ver algunos estudios con los cuales llegaron a esta posología, ¿sí? Generalmente se recomienda este tratamiento en estadios 2 y en estadio 3 de la enfermedad, ¿sí? En donde ya tenemos los defectos epiteliales persistentes o úlceras corneales. Los lentes de contacto se deben de quitar cuando menos antes de utilizar el fármaco y se pueden poner 15 minutos después, ¿sí? Las infecciones deben de tratarse previamente. Si hay infección durante el tratamiento, hay que suspenderlo, ¿sí? El tratamiento en pacientes con cáncer, mencionaba la literatura que hay que usarlos con mucha precaución o mejor no utilizarlos. Tampoco debe de utilizarse en casos que se necesite tratamiento quirúrgico inmediato, ¿sí? En la farmacia el tratamiento del medicamento debe mantenerse congelado y el paciente lo debe de mantener en refrigeración, ¿sí? El Cenegermino, el Oxervate, es el primer medicamento biológico tópico aprobado por la FDA y este fue aprobado el 22 de agosto del 2018, ¿sí? Para el tratamiento en Estados Unidos de la queratitis neurotrófica. Se puede utilizar como tratamiento de primera línea en pacientes que no responden al tratamiento convencional por más de 2 semanas, ¿sí? Sin embargo, la especificación del tratamiento pues es en pacientes que tengan estadios 2 o estadios 3, ¿sí? Los nervios corneales van a mantener la integridad del epitelio, la proliferación de las células madre y la reparación de heridas. Debemos de recordar, ¿sí?, que los nervios son esenciales para mantener la claridad de la córnea, preservar las poblaciones de las células madres del limbo a través de los reflejos para producir lágrima y que aparte también son protectores con el parpadeo, ¿no? Y se produce en E. coli recombinante, este fármaco, ¿sí? Muy bien, en este estudio reparo, se comparó tres variables, ¿no? Cenegermin, 10 miligramos sobre mililitro, sobre 20 miligramos sobre mililitro, versus un vehículo o un placebo, ¿no?
Después de 4 semanas, el 58% de pacientes presentaron curación completa con la dosis de 20 miligramos sobre mililitro versus el 14% del grupo control. ¿Ok? Después de 8 semanas, el 72% presentaron curación completa con 20 miligramos versus el 33% del grupo control. O sea, hay una diferencia estadísticamente significativa, ¿sí? El 3.4% de los pacientes tuvieron recurrencias del defecto epitelial durante las 48 semanas del seguimiento. Y el principal efecto adverso fue el dolor ocular, ¿sí? En la imagen inferior podemos ver, ¿sí? En la parte izquierda, pues cómo estaba al principio o cómo llegó al consultorio. Después, en la semana 4, cómo fue reduciendo ese diámetro de la úlcera. En la semana 6 ya casi está cerrado y en la semana 8 vemos cómo ya está cerrada, cómo está cerrado ya ese defecto epitelial. Sin embargo, continúa teniendo ahí un leucomita, pero el defecto epitelial, pues bueno, ese ya disminuyó de forma muy, muy importante después de 8 semanas del tratamiento. Sí. En el siguiente estudio, fue el estudio que se utilizó en Estados Unidos para aprobar este tratamiento, en donde nada más se comparó el Cenegermin 20 miligramos sobre mililitro sobre un vehículo, ¿no? O un placebo. Después de 4 semanas, el 57% tuvieron cicatrización completa versus el 21%, ¿sí? O sea, más del 50% en comparación con el grupo control. Después de 8 semanas, el 65% tuvieron cicatrización completa versus el 17% del grupo control. O sea, algo muy, muy significativo. Y el mayor efecto adverso, al igual que en el estudio previo, fue el dolor ocular. Muy bien. En estas gráficas, lo que podemos observar es el porcentaje de curación del Cenegermin versus el vehículo en las semanas 4 y 8, ¿sí? En la A es donde vemos una lesión. O sea, en la semana 4 y en la semana 8, una lesión menor de 0.5 milímetros, ¿sí? El Cenegermin es la línea gris y el blanco pues, es el vehículo. Entonces vemos cómo hay una lesión a las 4 semanas. El 56.5% ya es menor de 0.5 milímetros, o sea, ya está a punto de desaparecer, ¿sí? Y en la semana 8 ya es el 70% prácticamente. Ahora, el 56.5% también en la semana 4 se vio que ya tenían 0 milímetros de lesión, o sea, ya no tenía lesión persistente, y en la semana 8 el 65.2% ya no tenía ninguna lesión epitelial. Bueno, en este gráfico, igual es del mismo estudio que se realizó en Estados Unidos. Es un gráfico de cajas y bigotes por donde podemos observar el diámetro máximo de lesión, ¿sí? Al inicio del tratamiento, o sea, bueno, previo al tratamiento en la semana 4 y en la semana 8, ¿sí? En la imagen A es del Cenegermin, en donde vemos un diámetro máximo de 4, casi 5 milímetros, y como en la semana 4 ya se redujo a casi 1 milímetro, y en la semana 8 pues ya está por debajo, casi totalmente curado, ¿no? Versus el vehículo en donde se mantiene en 3 milímetros la lesión hasta las 8 semanas de tratamiento, ¿no? Entonces es algo muy, muy, muy significativo. Bueno, aquí lo que se analizó pues fue la eficacia de... ¿Cómo se analizó? Pues bueno, en el deterioro y la progresión de la enfermedad después del tratamiento, ¿no? Como nos damos cuenta, con el Cenegermin el deterioro a la semana 8 fue 0 de 18 pacientes y el vehículo fueron 2 de 15 pacientes, ¿no? Entonces, igual, ahí ya tenemos otro punto importante para el Cenegermin, y la progresión de la enfermedad, 0 de 18 pacientes en la semana 8 y 2 de 15 pacientes en la semana 8 progresaron, ¿sí? Entonces, en los que no se trató con el Cenegermin, entonces igual, estadísticamente significativo, ¿no? Bueno, se probó también su seguridad en pacientes pediátricos, ¿sí? Y su eficacia. Entre 2018 y 2021 se realizó este estudio. El tratamiento
la queratitis neurotrófica de estos pacientes fueron entre 1 y 4 meses de evolución, ¿sí? Se evaluaron por 6 a 15 meses. En todos los pacientes se demostró una curación total de la córnea al terminar el tratamiento y mejoró levemente la agudeza visual mejor corregida, ¿ok? Y no se reportó ningún evento adverso. Es importante recordar que el tratamiento estándar son 6 veces al día por 8 semanas, ¿ok? Ese es el tratamiento estándar. Ahí es como te viene la cajita para el tratamiento. Efectos adversos, como ya mencioné, el dolor ocular fue el principal, reducción de agudeza visual en el 10.7%, hiperemia conjuntival, inflamación ocular, lagrimeo, depósitos corneales y cataratas, ¿ok? Contraindicaciones, pues realmente no hubo ninguna contraindicación como tal, o sea, no se ha publicado ninguna condición que sea una contraindicación. Sin embargo, pues los que tienen hipersensibilidad al principio activo, así como en todos los casos de cualquier medicamento, pues no se debe de poner. Recordar que los esteroides podrían retrasar o interferir en la curación corneal, entonces hay que tener ahí un poquito de cuidado con esto. Y que si hay una infección o se infecta durante el tratamiento hay que suspenderlo, ¿sí? No se demostraron efectos adversos en lactantes y tampoco se demostró toxicidad. Ahora, ¿cuál es la mayor problemática? Pues evidentemente el dinero, ¿no? El costo para el paciente. Aparte que, como la queratitis neurotrófica, pues afortunadamente es algo muy, muy raro y la aplicación terapéutica de este fármaco es específicamente para la queratitis neurotrófica, pues obviamente a ningún laboratorio le conviene invertir tanto dinero en esto, ¿no? Entonces, el costo, miren, son $100,000 de tratamiento completo, o sea, son las 6 dosis diarias por 8 semanas por $100,000, o sea, digo, aquí en México no creo que muy pocas, o sea, más bien muy pocas personas podrían pagarlo, o si tienen un seguro, pues probablemente el seguro cubre, pero sí es muy, muy costoso, ¿no? Ahora, vamos a hablar también del tratamiento con suero autólogo. Yo creo que es algo muy importante. ¿Por qué? Pues porque es algo que nosotros sí tenemos a nuestro alcance, o sea, no es un tratamiento de $100,000 y que le puede ir muy bien al paciente, ¿sí? En este estudio se comparó el tratamiento del suero autólogo y la membrana amniótica en pacientes con queratitis neurotrófica. Es muy importante mencionar que el suero autólogo pues, va a tener factores que van a ser necesarios para la proliferación, migración y maduración de células del epitelio, ¿sí? Y que aparte también su pH y su osmolaridad van a ser los mismos o muy similares que la lágrima. Y los componentes principales van a ser el factor de crecimiento epitelial, factor de crecimiento transformante beta, vitamina A, la fibronectina, que es de los más importantes para la migración celular, ¿sí? Entonces la fibronectina va a ser un factor muy, muy importante en el suero autólogo. La albúmina, macroglobulina, los neuropéptidos, ¿sí? Y factor de crecimiento neural también van a tener en menor cantidad, ¿verdad? ¿Cómo se preparó o cómo se prepara el suero autólogo? Pues primero que nada se debe de descartar cualquier infección del paciente, principalmente sífilis, hepatitis B, C y VIH, ¿no? Se deben de extraer 20 mililitros de sangre, se deja en posición vertical por 2 horas, se centrifuga por 15 minutos a 3,000 revoluciones por minuto, se pasa a un recipiente estéril y bueno, ya después hacemos las diluciones. Hay que recordar que las diluciones van desde 20% hasta el 100%, ¿sí? Entonces, el 20%, ¿cómo se prepara? Pues 5 mililitros de solución salina balanceada con 1 mililitro de suero autólogo, ¿no? El 50% pues serían 2.5 mililitros de solución salina balanceada y 2.5 de suero autólogo. Y así, ¿no? Así se van haciendo las diluciones del suero autólogo. Una cosa muy importante aquí, pues es el crecimiento microbiano durante su almacenamiento. Entonces, eso es lo que tenemos que estar más pendientes, ¿sí? Por lo cual, pues es muy importante decirle al paciente que se debe de resguardar cuando menos a 4 grados centígrados y se sugiere usar un frasco por semana y aplicarlo 8 veces al día, ¿sí? Muy bien, en este estudio, pues fue un estudio retrospectivo donde se incluyeron 42 ojos de 42 pacientes y se dividieron en 2 grupos, ¿sí? En el grupo 1 fueron los pacientes tratados con suero autólogo
Y en el grupo 2, los pacientes tratados con membrana amniótica, ¿sí? En la tabla de arriba son los resultados de los pacientes que fueron tratados con suero autólogo, y en la tabla de abajo los pacientes que fueron tratados con membrana amniótica. Realmente, pues sí se ve que los pacientes tratados con membrana amniótica tienen un poquito de mejores resultados, y se dan cuenta en las últimas 2 columnas, dice que ya se cicatrizó la lesión, y en el suero, los pacientes con suero autólogo también, pero en menor cantidad, y algunos persisten con algunas lesiones, ¿no? El 14 de los 20 ojos se lograron la curación completa del suero autólogo, y el tiempo medio de epitelización fue de 22 días, ¿sí? Y la agudeza visual mejor corregida mejoró en 18 ojos, ¿ok? Entonces, digo, también tiene una gran aplicación el suero autólogo en esta patología. En este otro estudio, pues se evaluaron, en este reporte se evaluaron 4 estudios, y todos estos 4 estudios demostraron una mejoría sustancial en cuanto a la patología corneal, ¿no? Donde se redujo más del 90% el tamaño de los defectos. En un estudio se comparó la concentración de suero autólogo al 50% versus el 100%. Se encontró un cierre más rápido en los que utilizaron la concentración al 100%, ¿sí? Y bueno, ¿qué se puede concluir de estos estudios? Que es un tratamiento que es sugerido, ¿sí?, en casos refractarios que ya han sido tratados de forma convencional y que no mejoran. Y la consideración más importante, como ya había mencionado previamente, pues es que el paciente siga las instrucciones perfectamente para que no haya crecimiento microbiano en las soluciones, y pues que el cuadro empeore, ¿no? Y que si probablemente no era una úlcera bacteriana, pues nosotros la sobreinfectemos con esto. Ahora, el tratamiento con plasma rico en factores de crecimiento. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, la diferencia entre el plasma rico en factores de crecimiento es que este es sacado de suero de la sangre obtenida del cordón umbilical, ¿ok? Va a tener mayor concentración de factores de crecimiento en comparación con el suero autólogo, ¿sí? Entonces, esa va a ser la principal diferencia. Ahora, en este estudio se compararon, o bueno, más bien se utilizó plasma rico en factores de crecimiento en pacientes con estadio 1 y en estadios 2 y en estadios 3. El tratamiento se utilizó 4 veces al día, ¿sí? ¿Y qué resultados se vieron? Pues un cierre completo en el 97.4%, muy, muy alto. En los pacientes con estadios 2 cerraron a las 10 semanas, en estadios 3 cerraron a las 12 semanas. Como podemos observar en la figura de arriba, el tiempo de cierre de las diversas etiologías, ¿no? En donde la más rápida pues fue los pacientes que tuvieron infección con virus del herpes simple, que cerró a las 6 semanas prácticamente, ¿no? Y ahí ya se van espaciando, pero la que más tardó fueron a las 12 semanas, ¿sí? El OSDI en las imágenes de abajo, igual, el OSDI pues se utilizó para medir las molestias que tenía el paciente, en donde se encontró una reducción del 61%, ¿sí?, entre el puntaje inicial, ¿sí?, previo al tratamiento, y después del tratamiento se redujo un 61%, ¿no? O sea, inicial fue de 45.23 puntos y al final solamente fueron 17.57 puntos. En la agudeza visual mejor corregida, que es en la tabla de al lado, se demostró una mejora del 53%, ¿sí? En la frecuencia de los síntomas oculares se demostró una mejora del 60%, y en la severidad de los síntomas oculares igual, se demostró una mejora del 60%. Curiosamente, se encontraron mejores resultados en aquellos pacientes que no habían sido tratados previamente con suero autólogo, o sea, en pacientes que se inició tratamiento con plasma rico en factores de crecimiento, tuvieron mucho mejores resultados, tanto en síntomas, ¿sí?, como en frecuencia de los síntomas,
¿sí? Como en agudeza visual mejor corregida y tiempo de tratamiento, que en pacientes que habían sido tratados previamente con suero autólogo, ¿sí? Y bueno, en estas dos imágenes observamos en la imagen de arriba, este es un caso de queratitis neurotrófica en estadio 2, posterior a una cirugía refractiva. En la imagen A, pues vemos cómo empieza, cómo está previo al tratamiento, y en la imagen B es cuando son 4 semanas después del tratamiento, ¿sí? La superior. Y la imagen inferior es un paciente con un estadio 3 de queratitis neurotrófica, secundaria a una cirugía oncológica, y que muestra una mejora significativa 4 semanas después del tratamiento, ¿sí? Entonces, realmente funcionan muy bien. Entonces, es muy importante también saber esto. ¿Por qué? Pues porque probablemente pues tengamos muchísimo más acceso a este tipo de tratamientos, tanto al suero autólogo como a mucho más sencillo el suero autólogo, que a un tratamiento de $100,000, ¿no? Entonces, son muy, muy buenas propuestas de tratamiento. Y bueno, vamos a continuar con el tratamiento con lente de contacto blando. Liz. Muy bien. Bueno, el lente de contacto blando es otra opción que tenemos en diferentes etapas de la queratitis neurotrófica. ¿Me puedes dar la siguiente? Gracias. El lente de contacto forma parte de uno de los tratamientos de primera línea o convencionales de la queratitis neurotrófica, así como de muchas patologías que tienen defectos epiteliales, no nada más la queratitis neurotrófica. Se usa principalmente para disminuir los síntomas de molestias del paciente, pero pues en etapas iniciales a veces no se prefiere usar porque tiene el inconveniente de que puede crear un ambiente propicio para que se sobreinfecten las heridas con que se haga una queratitis bacteriana, una queratitis fúngica. Posteriormente, en etapas más severas de la enfermedad, donde existe riesgo inminente de ruptura de alguna úlcera o que existen defectos epiteliales que no se pueden tratar con cianoacrilato, se habla de que con cianoacrilato, si hay un defecto, si hay una perforación menor de 2 milímetros, se puede tratar. Cuando son mayores, pues tenemos otras formas de cerrar el globo ocular y asegurar su integridad. Una de ellas, pues, es el lente de contacto, que la técnica, pues, es fijarlo con cianoacrilato al limbo y que sea, en la mayoría de los casos, un tratamiento temporal, porque llega a haber, pues, un rechazo. Debemos recordar que en otros tratamientos, como en el uso en una queratoplastía lamelar o penetrante, tenemos que tener una córnea estable por al menos 6 meses, por lo que hacer un trasplante cuando la córnea está con algún proceso inflamatorio o infeccioso no es correcto, porque disminuimos el pronóstico, la expectativa que pueda tener ese paciente de un trasplante, pues va a ser mala si no lo hacemos en el momento adecuado. Entonces, en cuanto al lente de contacto, los lentes terapéuticos de contacto se usan desde 1960. El primero fue derivado del polihidroxietilmetacrilato con contenido de agua del 38%. Y ahorita los lentes de contacto tienen un contenido de agua del 70-80%. Son membranas ultrafinas que tienen un espesor de más o menos 0.03 a 0.07 milímetros. Los hay de aplicación diaria, y cuando son con efectos tectónicos, hay unos que son mensuales, que son los que se fijan. Pues los efectos adversos pueden ser el edema corneal, las sobreinfecciones, las neovascularizaciones, infiltrados corneales estériles, queratitis punteada superficial y alteraciones en el metabolismo del oxígeno por la superficie corneal. ¿La que sigue?
Esto es un breve recordatorio pues, del tratamiento convencional que en sí es importante tenerlo en cuenta y el objetivo más adelante será hablar sobre las actualizaciones en los tratamientos. Otro tratamiento que ya tiene tiempo usándose y que ha resultado útil y que cada vez se ha depurado más la técnica para utilizar este material, pues es el recubrimiento con membrana amniótica. Se pueden usar membranas amnióticas sintéticas o naturales. La primera membrana amniótica fue usada en 1910 para el trasplante de piel por Davis y la aplicación del uso de membrana fetal humana fue por Roth para reconstruir la superficie ocular en pacientes con Symplepharon en 1940. Tiene propiedades para promover la epitelización antifibróticas, antiinflamatorias, antiangiogénicas, antimicrobianas. Las características físicas, pues es que es transparente, tiene baja o nula inmunogenicidad, por lo que no genera rechazo, y es un sustrato rico para el crecimiento de migración y adhesión celular. Básicamente, pues es un andamiaje rico en nutrientes y factores de crecimiento para las células del tejido en donde se aplique, que normalmente son de epitelios. En su estructura tenemos que tiene 3 capas, la capa epitelial, la membrana basal y el estroma, que a su vez se divide en una capa compacta, fibroblastos y una esponjosa externa. En los tejidos liofilizados o en los sintéticos no tenemos estas 3 capas. Pues esta naturalmente o cuando es donada humana, se toma de la capa más interna de la placenta, que es la cercana al feto y mide de 0.02 a 0.05 milímetros. Se ha encontrado que expresa factores de crecimiento endoteliales, fibroblásticos, queratinocíticos y el factor transformante beta. Como antimicrobianos, secretan enzimas que evitan la proliferación de estas células bacterianas, como la bactricidina, la betalicina, la lisozima, la transferrina, y que finalmente pues, es una barrera física. La membrana amniótica se puede usar desde etapas del estadio 2 de severidad o en un estadio 3. No nada más tiene el objetivo de cerrar un ojo perforado o de mejorar en una úlcera, sino también se puede usar incluso para ojos con defectos epiteliales no perforantes persistentes para disminuir el riesgo de lisis estromal. Es importante conocer los tipos de matrices que tienen, que finalmente es lo que conservan las sintéticas, que son las que usamos más, que es el colágeno 4 y 7, fibronectina, laminina y hialuronato, que son los de la membrana basal de ese epitelio. Es un epitelio monocapa cuboidal con microvellosidades. El estroma de la membrana basal natural, que también se conserva en las sintéticas, es el colágeno 1, 2, 3 y 6, que a su vez se subdivide, el estroma también se subdivide en capa compacta interna, que está llena de fibroblastos, y la esponjosa, que ya dijimos, está celular. La que sigue. Bueno, para obtener una membrana amniótica natural, se dona de algún parto que no haya tenido lugar en más de 7 días previos, y pues se tiene que dar seguimiento a todo el embarazo, se tienen que hacer pruebas serológicas, panel viral y perfil torcha a la madre, al feto, se tiene que tener un banco de tejidos, y finalmente cuando se toma el implante, el colgajo, se hace un corte romo alrededor del cordón umbilical, en el otro extremo pues, del amnios. Se separa el amnios del corión
Y ya una vez que está separado el amnios, se van haciendo cortes para obtener este tejido, que es un tejido transparente, que debe de tener un grosor bien firme, bien parejito, que sea que sean cortes de tamaño más grande que se logre obtener. Posteriormente se enjuagan con solución salina estéril y con cócteles de antibióticos, y se ponen en un papel transportador de nitrocelulosa con el lado epitelial hacia arriba. Hay varias maneras de conservación. Se puede criopreservar a menos 80 grados, pero eso no es muy práctico. No en todos lados tienen esa estructura para tenerlas a esas temperaturas. A menos 80 grados se puede tener hasta 1 a 2 años. También se puede conservar con glicerol durante 1 año a menos 4 grados, o se puede liofilizar, que no es necesario conservarlo en una temperatura específica, y también pues pierde algunas de sus propiedades. Para usar el colgajo, pues antes de usar el colgajo, si estaba crioconservado, se tiene que dejar subir la temperatura a temperatura ambiente, enjuagar con solución balanceada estéril y pues tener mucho cuidado de retirarlo del papel de nitrocelulosa hasta que se vaya a colocar, porque pues es un tejido muy que fácilmente se pueden hacer pliegues y se puede pegar o se puede romper. Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de estos tejidos, ya sea si son naturales, donados, o si son sintéticos. La tasa de recuperación normalmente es de el 100%, entre el 90 y el 100% en la mayoría de los estudios, en un periodo de 4 a 6 semanas. Hasta aquí, bueno, vamos a hablar de los tratamientos convencionales, que fueron el lente de contacto blando y la membrana amniótica, que ya se ha popularizado más. Más adelante, pues vamos a retomar la plática sobre factores de crecimiento. ¿La que sigue? La diapositiva que sigue, por favor. Ok. Entonces, bueno, del factor de crecimiento que vamos a hablar es del factor de crecimiento insulínico. Ya que este factor de crecimiento pues es más fácil de encontrar en cualquier medio, y vamos a ver por qué. Inicialmente, pues los estudios de seguridad se tienen hechos desde 1994, cuando se planeaba tratar la diabetes con insulina tópica. Se hicieron estudios de fase 3 en humanos con dosis altas de insulina de hasta 100 unidades por mililitro en solución salina, y pues se vio que no tiene mayor efecto adverso. Tiene la misma tolerancia que poner el vial de solución salina estéril sin ningún medicamento a largo plazo y en multidosis. ¿La que sigue? Posteriormente, en el 2017, en Estados Unidos, se estudió la efectividad de la insulina tópica para queratitis neurotrófica. Aquí ya se había estudiado el factor de crecimiento insulínico, pero realmente tener ese factor de crecimiento insulínico que presentó muy buenos efectos en todo tipo de efectos epiteliales refractarios, incluida la queratitis neurotrófica, pues no es fácil de obtener. Entonces, la insulina pura como tal, sí. En este estudio se incluyó a 2 pacientes pediátricos, uno de 2 años que tenía proptosis y lagoftalmos por un teratoma orbitario que fue refractario a lubricantes y a tarsorrafia, otro que tenía aniridia y glaucoma congénito bilateral. A comparación de muchos estudios que solamente hablan de adultos, ninguno tuvo recurrencia a 1 año
los otros casos fueron de una mujer de 24 años y otra de 73 años, ambas con queratitis neurotrófica secundaria herpes zóster, y otro por una úlcera secundaria daño craneal del quinto nervio, que tenía diabetes mellitus, y otra con antecedente de vitrectomía, a la que se le hizo una desepitelización y pues era refractaria al tratamiento con uso convencional de lente de vendaje por 4 meses. El 100% de los pacientes se repitelizó en un periodo de 7 a 25 días. El régimen fue poner una unidad de insulina en un lubricante convencional de polietileno y propilenglicol 2 a 3 veces al día hasta lograr la repitalización. La que sigue. Estas es las imágenes de este estudio. Vemos del lado izquierdo cómo estaban antes del tratamiento y del lado derecho cómo lograron repitalizar. La que sigue. En este estudio del 2007 es el que les comento de la persistencia, del uso de factor de insulina, de crecimiento parecido a la insulina en defectos epiteliales persistentes. Se estudió la combinación de péptido derivado de la sustancia P y una amida, que es amida felanina, glicina, leucina, metionina, y el factor de crecimiento parecido a la insulina para tratar defectos epiteliales persistentes en pacientes con queratopatía neurotrófica. Todos eran resistentes al tratamiento convencional por 1 o 2 semanas, no tenían infecciones y tenían defectos que iban desde el 22 hasta el 50% de la superficie corneal. En 8 de los 11 casos se logró la repitalización completa en un rango de tiempo de 5 a 20 días. Y pues también dependiendo del tamaño del defecto. Los pacientes con diabetes o neurocirugía se repitalizaron hasta los 28 días. El régimen pues fue 4 veces al día por 4 semanas. Más allá no se estudió si repitalizaron más tarde. La que sigue. Esto es son las imágenes de los pacientes del estudio que acabo de comentar, donde vemos la evolución de los defectos epiteliales hasta su cierre. La que sigue. Más recientemente, en el 2020, se estudió la insulina tópica en pacientes con defectos epiteliales persistentes. Se les aplicó cada 6 horas a 21 pacientes una unidad de insulina, también en lubricante convencional. Las áreas de defecto pues eran de tamaños muy variables, desde 3.9 hasta 70 milímetros sobre la superficie corneal, y el 81% repitelizó con esta combinación de insulina como tal. El 19% persistió el defecto, pero se redujo de tamaño en un 91.5% en un rango de tiempo bastante amplio, de 7 a 114 días. Esto es variable por el tamaño del defecto de epitelial. Y pues lo que concluyeron es que la insulina tópica puede ser de utilidad para la ayuda del cierre de defectos epiteliales persistentes con bajo costo y riesgo-beneficio bajo, buena tolerancia y pues un buen acceso económico al tratamiento, porque pues lo que cuesta la insulina, eso es lo que cuesta el tratamiento. ¿La que sigue? Aquí vemos la imagen del estudio previo, que pues se hace normalmente con insulinas de larga duración como Detemir o Largina. La que sigue. Y por último, en este estudio más reciente, se estudiaron a 5 pacientes con úlcera, como tal, no nada más defecto epitelial persistente, con una unidad de insulina tópica 4 veces al día y el 100% repitalizó en un periodo de 1 a 2 meses. En este estudio, 3 de los pacientes fue una úlcera secundaria infección, otro fue secundaria trauma y otra una lesión química. Listo. La que sigue. Y bueno, yo les voy a presentar brevemente un caso clínico
de la clínica de Bahía Banderas, donde teníamos una paciente femenina de 60 años de edad que hacía un año se había diagnosticado en el IMSS con úlcera corneal. Ella decía que usaba lente de contacto. La verdad es que se trató de manera correcta con diferentes tipos de antibióticos, lubricantes, se estudió a la paciente, se le hicieron cultivos. La paciente no llevaba todos los estudios necesarios como para conocer cómo se le había dado el seguimiento y había tenido varias recaídas. Ninguno de los tratamientos había sido de utilidad para mejorar al 100% la úlcera, ya que volvía a tener recaídas. Finalmente dio con nosotros en una de esas recaídas al año de ya haber sido diagnosticada con esta úlcera, que era únicamente en el ojo derecho. La paciente no tenía ningún antecedente de importancia más que el uso de lentes de contacto y que era diabética. Tenía una semana ya con esa exacerbación y lo que observamos en las imágenes pues es el ojito antes del tratamiento con insulina. Se le hizo una preparación de 1 unidad de insulina en un lubricante convencional que es el Linsau, que es hialuronato de sodio. Y en la siguiente imagen, en la siguiente diapositiva, vemos la evolución en 24 horas, que fue lo que se le pudo dar seguimiento a la paciente mientras yo estuve allí, del defecto epitelial. Y no nada más del defecto epitelial, sino de la salud en general de la superficie ocular. Podemos tener la siguiente diapositiva. Entonces, en las imágenes de arriba son antes del tratamiento y las imágenes inferiores son después del tratamiento. El efecto epitelial sigue allí, son solamente 24 horas, pero la superficie ocular mejora bastante y sin el uso de antibióticos, cabe remarcar. Entonces, en general, para los efectos epiteliales persistentes o refractarios, el uso de insulina tópica, pues, es bastante útil. La que sigue. Y estas son las conclusiones de la insulina. Pues la insulina tópica, concentraciones de 0.5 a 1 unidades por mililitro cada 2 a 4 veces al día, es bastante segura y es útil para la repitelización entre 4 y 6 semanas, depende del tamaño del defecto. Esto no suple la necesidad de antibióticos en pacientes que lo necesiten, pero tampoco contraindica su uso. Es un tratamiento bastante accesible. Se prepara normalmente con insulina glargina o detemir en soluciones de lubricantes convencionales. Se debe de mantener en refrigeración tanto antes de la preparación como después de haber preparado el frasco. Y se le debe de poner la fecha, ya que después de un mes de haber abierto el frasco de insulina, no de haber hecho la preparación, sino de haber abierto el frasco de insulina, si nosotros lo preparamos y lo usamos en diferentes frascos para diferentes pacientes, pues tenemos que tener la fecha en la que lo abrimos, porque después de un mes se inactiva la insulina y no tiene la misma efectividad. Es un tratamiento accesible y tolerable que pues es prometedor para la queratitis neurotrófica desde sus etapas iniciales. Y pues también hay estudios que comparan el uso de lubricantes convencionales y insulina en pacientes que solamente tienen defectos epiteliales pero que no son persistentes en córneas sanas, y no existe ningún beneficio añadido de la insulina en este tipo de casos. Estos casos, este medicamento en quienes sí muestra mejoría es en aquellos que tienen defectos epiteliales persistentes. La que sigue. Y bueno, como último tratamiento... Voy a interrumpir, Liz. Sí. Acuérdense que este ejercicio, además de que es porque vamos a ver cosas nuevas y porque vamos a aprender todos, también es para que ustedes practiquen y que cada vez presenten más, ¿sale? Entonces, el tiempo era 1 hora, vamos a dejarlo ahí, ¿sí? Para hacer como el cierre y las preguntas, ¿de acuerdo? De acuerdo, entonces, yo tengo varios comentarios que hacerles. Lo que quiero que quede claro de este tema, que aunque es algo raro, lo podemos aplicar
el día a día a nuestros pacientes posoperados, ¿no? Es muy importante que les quede claro que es un círculo de funcionamiento. ¿Cuál es? Tiene que funcionar bien epitelio, queratocitos y la inervación, todos los nervios de la córnea. Si alguno de ellos tiene algún problema, empieza a generarse este círculo vicioso y que empieza a alterar toda la superficie ocular, ¿de acuerdo? Las células epiteliales y los queratocitos son los encargados de liberar neuropéptidos que se encarguen de nutrir este estímulo nervioso que está en la córnea, y estos nervios a su vez van a liberar todos los neuromediadores que ya dijeron ustedes para mantener la integridad de estas células, ¿no? Entonces, si hay algún daño en cualquiera de los dos, pues va a llevar a dañar a la otra estructura, ¿va? Esto es como lo más importante de entender la fisiopatología, ¿ok? También otra cosa, en la regeneración epitelial, que es muy importante, eso que mencionaron ustedes, es la formación de este andamiaje o de este citoesqueleto para permitir que las células epiteliales migren hacia la zona del defecto. Que ha pasado mucho y que me han presentado pacientes con defectos epiteliales persistentes, no sé si alguno de aquí los ha visto, que tienen en los bordes de las lesiones el epitelio todo enrollado o hecho bolita alrededor de la úlcera o del defecto, ¿no? Ahí es donde entra un punto controversial, que lo dicen muchos, si se debrida o no se debrida esa zona. ¿Por qué? Si nosotros tenemos una irregularidad en la superficie, esto va a hacer que las células epiteliales no puedan migrar y no puedan llegar a adherirse a esta zona del defecto. Entonces ahí es donde a veces entra en juego nuestra acción para lograr el cierre de estos defectos epiteliales, ¿sí? Otra cosa que hay que recordar, ¿dónde es mayor la sensibilidad en la córnea? ¿En el centro o en la periferia? ¿Quién sabe? En el centro. En el centro, ¿ok? Entonces, cuando ustedes evalúen a un paciente, esta sensibilidad corneal que dijeron que hay muchas formas de hacerlo con el estesiómetro y demás, y que puede ser tan fácil como realizarlo con una gasa, con un pedacito de gasa que toque en la córnea, es importante evaluar tanto la zona central como las zonas periféricas, ¿va? Y eso también va mucho enfocado a los pacientes de cirugía refractiva. Ya dijeron y todos han visto un paciente operado de LASIK. Bueno, pues cuando se opera un paciente de LASIK, ¿cuál es una de los efectos adversos que se reporta? Que va a haber mayor tasa de ojo seco, que se pierde la sensibilidad y demás. ¿Por qué? Por varios mecanismos. El primero es el corte que se realiza, que va a dañar toda la estructura, todo el plexo nervioso de la córnea. Pero la segunda, y que también es muy importante y a veces se les olvida, ocurre durante la técnica quirúrgica. Si nosotros al poner el anillo de succión no lo hacemos de forma rápida o traumatizamos mucho el ojo, también estamos dañando otras células que son muy importantes para mantener esta integridad, que son las células caliciformes, ¿no? Si dañamos las células caliciformes, estamos dañando otra parte de la película lagrimal y nos puede colaborar a este daño del estímulo nervioso y a su vez de la película lagrimal, ¿va? Y como otro punto antes de ver si hay alguna pregunta o no, que apunté aquí. El Cenegermin. El Cenegermin, como bien nos explicó Fer, es un medicamento pues relativamente nuevo, sumamente caro y sobre todo que no hay aquí en México, ¿no? ¿Qué hace el Cenegermin? Pues es un factor de crecimiento neural, ya lo vimos, pero hay medicamentos que podemos utilizar que estimulan la liberación en mayor cantidad del factor de crecimiento neural. Uno de esos es la anisergolina. Es un medicamento pues que es sistémico, es vía oral, es mucho más económico y que tiene resultados interesantes en cuanto al aumento de este factor de crecimiento neural. Entonces puede ser más bien una alternativa que está a nuestro alcance, además de todas las que ya les presentaron. Como vieron, funcionan. El principal problema, pues uno es considerarlas y dos, siempre tenerlas en cuenta y explicarle al paciente cómo debe de utilizarlas para lograr su éxito, ¿no? Entonces, aquí no sé si hay alguna duda de alguien o algún comentario. ¿Alguna duda? Hola doctora, sí, buenas Buenas. noches. Felicidades primeramente a los ponentes, estuvo muy, muy buena su sesión. Yo tengo una curiosidad. ¿Qué porcentaje de los pacientes con una
queratitis neurotrófica llegan a un trasplante corneal? Híjole, así como de porcentaje, me agarras, no tengo el porcentaje. O bueno, ¿es alto el porcentaje índice? exacto. No es Sí, tan porque alto ahí el te va. índice. Es que esto de la queratitis neurotrófica no solo es en la patología en sí de queratitis neurotrófica, sino también quería que lo vieran como los defectos epiteliales persistentes. Un problema que puedes enfrentarte mucho, por ejemplo, en trasplantes, tu primer meta al realizar un trasplante de córnea es que se epitelice. Si no se epiteliza, tienes una liberación de factores inflamatorios bastante fuerte, tienes activación de colagenasas, tienes mayor actividad de metaloproteinasas que te pueden llevar a un melting o a una degradación estromal. De ahí es de donde viene la perforación. Entonces, si tú no logras que cierre adecuadamente cualquier defecto, va a haber una mayor formación de Hayes por la transformación de los queratocitos a fibroblastos y de ahí se vienen todas las complicaciones. Entonces, de ahí es la importancia que si estás viendo que ya tienes un defecto epitelial que no cierra, que ya te está causando una inflamación estromal, te está haciendo un adelgazamiento, luego lo tienes que pensar en otras alternativas para evitar esta perforación. Y qué bueno que me recuerdas de eso de las perforaciones, porque ahorita me acordé, cuando ya hay una perforación completa, los colgajos no sirven, ¿sí? Cuando ya tienes una perforación, que hay Seidel positivo, que ya abarcó las 5 capas, lo que tienes que hacer es un trasplante, ¿no? O un injerto tectónico manual para que sea del tamaño del defecto, o si es de un tamaño considerable, como lo dijo Liz, pues puedes ayudarte del cianoacrilato. Ojo, el cianoacrilato no es la cosa más fácil como se presenta, ¿eh? El cianoacrilato se tiene que aplicar de una forma muy específica porque si no se cristaliza y haces un regadero sobre toda la superficie. Ok, doctora, muchas gracias. De nada. Buenas noches, súper interesante la plática. Doctora, pregunta para usted, ¿tiene alguna experiencia en el uso de insulina para estas úlceras? Sí, sí se usa a la concentración que dice Liz, una unidad por mililitro. Normalmente son tratamientos largos, ¿sí? Y lo utilizas ya de segunda intención. O sea, no vas a empezar con un defecto epitelial que te acaba de llegar dejándole, no sé, factor de crecimiento neural, ¿no? Vamos a ir paso a paso. Pero normalmente ya son pacientes que llevan meses sin que tú pudiste cerrar ese defecto, ya trae más complicaciones, hay un cierto grado de neovascularización o conjuntivalización de la córnea, entonces empiezas a utilizar la insulina. La insulina además permite disminuir un poquito la inflamación que hay en toda la superficie y te cierran. La experiencia que yo tengo, he tratado unos 10, 15 pacientes con insulina, todos cierran, pero te llevan un proceso entre 6 a 8 semanas, no creas que es un cierre inmediato. Súper, muchas gracias. De nada. ¿Algo más? Creo que no. Muy bien, pues todos tienen tarea que lean un poquito. Esta cirugía está muy interesante, la neurotización corneal. Está bastante interesante. Yo personalmente nunca he hecho esta técnica quirúrgica. Es algo nuevo que se está realizando, que es esta regeneración axonal y llevar a estos nervios directamente hacia la córnea, ¿no? Entonces está interesante, luego podemos hablar un poquito de eso. Y pues es otra opción, ¿no? El problema de esta técnica quirúrgica es que es bastante complicada el realizarla y que realmente se ha visto su aplicación principalmente en pacientes pediátricos. En adultos no funciona tanto como en niños. Entonces hay cierto grado de regeneración, pero se han demostrado los mejores resultados en los niños. Entonces ya si no hay ninguna duda, doctor Antonio, si quiere decir algo, algún aviso o algo, si no, pues a descansar todos. Nada, una sesión bastante completa y pues nada, todo muy bien. Muchas Muy bien, gracias, pues doctores. felicidades a Fer y felicidades a Liz. Y pues buenas noches a todos, que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Los amo. Felicidades, buenas noches.